Laura Chinchilla, es, como ustedes saben, una mujer muy importante del mundo latinoamericano, ha sido presidenta de Costa Rica entre los años 2010 y 2014, siendo la primera mujer en llegar a su cargo en su país, en llegar a ese cargo. La presidenta Laura Chinchilla es licenciada en Ciencia Política e integra varios organismos y foros vinculados precisamente a temas de la agenda actual de América Latina y del mundo, temas vinculados a los derechos humanos, el empoderamiento de la mujer, la institucionalidad democrática, mediación, ha tenido con protagonismo importante en conflictos, es catedrática en varias universidades de Estados Unidos, de México, de la región, integró el Club de Madrid, integra el Club de Madrid, el Diálogo Interamericano, distintas organizaciones y foros vinculados al tema de la migración de absoluta actualidad y que vamos a estar abordando en este diálogo, niñez, todo lo que el cambio digital ha significado en la vida de las sociedades y también en la institucionalidad democrática y en el ejercicio de los derechos. Bueno, ya de alguna manera instalado un lugar de protagonismo para su acción en la región y en el mundo, es una de las líderes políticas más importantes de la región y afortunadamente participa de la red de Convergencia para la Acción, que está abocada fuertemente a trabajar en la primera infancia y sobre todo a nivel de la primera infancia que sufre más vulnerabilidades en los países de nuestro continente. Así que, Presidenta Chinchilla, muchas gracias por recibirnos y por participar en este diálogo en este día. Muchas gracias, Blanca. Es un gusto para mí compartir con ustedes y agradezco más bien la generosa presentación que hiciste de mi persona. Aquí estoy a las órdenes para que podamos conversar sobre un tema tan importante como la primera infancia. Bueno, veo que hay fotos de niñitos en un portarretratos que hay detrás de usted, o sea que hay niñitos en la familia y seguramente ha vivido de cerca, además de como madre, la cercanía y la importancia que tienen los primeros años de la vida de los niños en todo lo que tiene que ver con su formación, no todo a nivel biológico, no solo a nivel biológico, neurológico, cerebral, sino todo lo que tiene que ver con hábitos, conductas, etcétera. Y entonces comienzo preguntándole, Presidenta, en este escenario de pandemia que estamos viviendo en el mundo y que ha golpeado tan fuertemente nuestro continente, América Latina, América Central, América del Sur, en este escenario de pandemia, ¿cuál es la visión que tiene usted del lugar de la primera infancia, del lugar que está ocupado en las preocupaciones que la pandemia ha generado y también en las medidas que la situación de pandemia ha generado? ¿Qué lugar cree usted que ha ocupado esa primera infancia? Bueno, en primer término, la visión mía quizás es bastante angustiante y muy preocupante de lo que está aconteciendo. Me parece que no puede ser lo menos, no solamente por todas las consecuencias de esta crisis que ha venido de la mano de la pandemia, que es una crisis multidimensional, es decir, que ha golpeado prácticamente todas las dimensiones de la acción humana, pero además ha sido una crisis que ha discriminado en su trato y que sin lugar a dudas se ha ensañado de manera mucho más fuerte con los sectores más vulnerables de la población, los sectores económica y socialmente más vulnerables. Y entonces cuando analizamos los efectos que la pandemia está ocasionando, vemos que van a ser mucho más graves en aquellos hogares de más escasos recursos, muchos de los cuales ya sabemos que por lo menos en nuestra región y otros países del mundo en desarrollo están jefeados por mujeres, es decir, mujeres que tienen a su cargo su propia familia, sus niñas y sus niños, de manera que es muy presumible, aun cuando todavía no tenemos estadísticas muy precisas, es presumible de que los niños, las niñas, y muy particularmente la primera infancia, van a ser gran parte de esas víctimas silenciosas de la pandemia, que además tiene algo adicional que agregarse al problema de este segmento de la población, y es que como se ha presumido, eso sí está confirmado, de que los niños tienen menor riesgo desde el punto de vista de los contagios y sus consecuencias, ha hecho que de alguna manera se invisibilicen aún más en el trato de la crisis. Pero vemos cómo una serie de factores colaterales
y consecuencias colaterales les afectan profundamente. Por ejemplo, el desplazamiento de la atención de salud, de la vacunación ordinaria, los temas del debilitamiento de los recursos para la atención integral y, por supuesto, además, el encierro en hogares que se han vuelto muchísimo más peligrosos y riesgosos mediante todo lo que es la violencia intrafamiliar. De manera que, para resumir, es una visión de muchísima preocupación y siento que la niñez no solamente es un sector de los más vulnerables, sino particularmente la primera infancia. Ujú. Y en ese sentido, ¿quién cree usted que debería liderar precisamente la toma de conciencia de eso? Se insiste mucho en el rol del Estado, de hecho hasta organismos internacionales que suelen ser, que suelen escatimar bastante en ese sentido, han señalado la importancia de volcar recursos, que los estados vuelquen recursos, que los estados gasten. Es decir, usted, ¿quién cree que debería tener allí un mayor liderazgo? ¿El Estado? ¿Qué rol tiene la sociedad civil? ¿Qué rol tienen los medios de comunicación? ¿Qué rol tiene la academia, por ejemplo, también? ¿Qué roles le asigna a usted a estos sectores precisamente en la toma de conciencia también y en la toma de decisiones? Bueno, esta es una tarea en donde nadie puede excusarse de aportar algo, de decir algo, de hacer algo en relación con el tema, porque estamos hablando de un sector demasiado importante, estratégico para la preservación de nuestra civilización. Estamos hablando precisamente de esas generaciones presentes, pero sobre todo que garantizan el futuro de nuestras sociedades. Entonces, es pensar ahora, pero pensar por sobre todo en el futuro de nuestros países, de nuestras naciones, de manera que desde la comunidad internacional hasta, por supuesto, los gobiernos, pero también el sector privado, la sociedad civil, deben unir esfuerzos para poder responder ante estos desafíos. Cada vez llamamos más a acuerdos intersectoriales, a esfuerzos interinstitucionales y multisectoriales. Es también comprensible que los gobiernos estén demandando más recursos porque la pandemia ha obligado a cubrir muchísimas mayores necesidades. Pero en consecuencia no podemos dejarle esto solamente a los gobiernos. Desafortunadamente, esta pandemia llega en un momento en donde los esfuerzos multilaterales se venían debilitando, dado el nacionalismo imperante en algunos países con liderazgos sumamente introspectivos, pero esperamos que se tienda a seguir fortaleciendo todo lo que es la acción multilateral. El papel de los organismos financieros internacionales es fundamental, dándole prioridad al financiamiento de programas que garanticen van a tener un impacto en este sector de la población. Y por eso es que, en consecuencia, nosotros, desde la sociedad civil, porque en realidad todos, algunos somos políticos, pero estamos ya no en la vida activa política, hemos convocado esta gran iniciativa que es la Red de Líderes por la Primera Infancia para un poco sentar el ejemplo y ayudar a levantar la voz en favor de estos sectores tan vulnerables de nuestras poblaciones. ¿Usted cree que los países visualizan la importancia que tiene la primera infancia para su desarrollo a futuro, para el propio desarrollo de los países a futuro? Sin duda, sin duda. Vamos a ver, empecemos por lo más básico y esencial, y es que los países que precisamente van envejeciendo sin tener, digamos, esas tasas de reproducción mínimas necesarias para poder garantizar una serie de aspectos necesarios en una sociedad, están ya sintiendo los efectos de simple y sencillamente no tener esas generaciones de relevo. Es decir, la niñez adquiere una gran importancia a la luz precisamente de discusiones como quién va a financiar los costos futuros de la población que envejece, pero también quién va
a retomar los grandes desafíos de una sociedad que por lo demás cambia a muchísima velocidad, dadas las transformaciones tecnológicas, quienes además se van a ocupar de estos desafíos globales que requieren una conciencia renovada como es el cambio climático. Y precisamente son las nuevas generaciones las que siempre nos traen la esperanza del cambio, de la transformación de los valores, de sociedades más conscientes, más tolerantes, más responsables con esos valores globales. De manera que la niñez tiene que estar en el centro de las políticas que impulsemos, en el corazón de esas políticas, pero no se trata solamente de querer tener niños y niñas en nuestras sociedades. Lo que queremos es que esas niñas y esos niños se conviertan cada uno de ellos en una historia de éxito que ayude a seguir construyendo nuestras sociedades en un marco de mayor prosperidad, de mayor seguridad, de mayor paz y de mayor felicidad. Ujú. Eh, Pensaba también, Presidenta Chinchilla, que en el caso de la primera infancia hay una asociación ineludible con las madres, con las mujeres, ¿verdad? Porque esos niños que tienen meses, 1 año, 2 años, 3 años, que es más o menos la edad de la que estamos hablando, 4 años, tienen una gran dependencia familiar y una gran dependencia de la mujer sobre todo. Y en América Latina la pobreza tiene rostro de mujer y de niño. En esta etapa, sobre todo se ha visto con el tema de la pandemia, ¿verdad? O sea, mujeres solas con niños y de pronto sin el respaldo necesario. Allí hay como otra pata, si se quiere, de esta situación a atender también. Ciertamente, lo estás poniendo con mucha precisión. Eh, Hemos venido hablando en el marco de distintos foros globales de que sin lugar a dudas, particularmente esta crisis, aunque esa tiende a ser una característica de casi todas las crisis que se feminizan, esta crisis particularmente está pesando sobre los hombros de las mujeres. Eh, Veamos algunos de estos, digamos, indicadores que lo confirman. En casi todos los países en vías de desarrollo son las mujeres las que participan más fuertemente de las actividades informales de la economía. En América Latina esa proporción es casi al 60%, como, digamos, tasa general. En algunos países alcanza el 70-80%. Esas mujeres cuyos ingresos dependían de la economía informal fueron las primeras que se vieron impactadas con la pandemia y son las que no tenían ningún tipo de esquema de protección social para salir adelante. Sus hogares simple y sencillamente se quedaron sin alimentos desde el día 1 en que nos encerraron y nos administraron las medidas de distanciamiento social. Pero además también las mujeres son las que engrosan mayoritariamente el sector de los trabajadores de la salud. En el caso de América Latina se estima que es casi un 70%. Son mujeres que han estado respondiendo con su vida la atención de la pandemia, mientras que en sus casas están los niños esperándoles. Y muchas de ellas no han tenido los mecanismos para el cuidado precisamente de sus niños, especialmente los menores. Y finalmente, ha sido la mujer la que ha vivido la peor parte de la violencia intrafamiliar que se ha tendido a intensificar precisamente por razones de la pandemia. Entonces, desde cualquier punto de vista que se vea, ha sido la mujer la que ha llevado la peor parte de esta pandemia causada por el COVID y de la mano, por supuesto, en sus regazos, los niños igualmente han sufrido las consecuencias. Presidenta Chinchilla, otro tema que preocupa vinculado a la niñez a nivel de la red de convergencia es un fenómeno que estamos viviendo en América Latina, que es el de las migraciones, ¿verdad? Ya no es aquella oleada de migraciones europeas que venían a nuestros países a hacerse la América, entre comillas. Ahora estamos viviendo oleadas de nuestros propios compatriotas latinoamericanos que buscan un lugar, a veces en nuestro mismo continente, para poder vivir con dignidad. Y nosotros vemos que sobre todo Centroamérica está atravesada por esas verdaderas
peregrinaciones de migrantes compuestas en muchos casos por mujeres que llevan niños en su espalda, niños en su falda, niños a UPA. Las migraciones son una realidad para huir de la pobreza, de la miseria, de la violencia también, y de todas esas situaciones que golpean fuertemente en Centroamérica. La consulta es, allí también hay niños. ¿Cómo trabajar este tema? Esa es una pregunta muy relevante porque ya esto es un fenómeno que estamos hablando con pandemia o sin pandemia. Las migraciones a nivel global han venido intensificándose en algunas regiones particularmente, y cuando hablamos de esas poblaciones migrantes, sin duda alguna, los niños migrantes y desplazados son los que están más expuestos precisamente a sufrir abusos a expensas del contrabando humano, de las redes criminales, esclavitud, explotación sexual, abusos de todo tipo. Y a veces, desgraciadamente, no solamente por parte de las redes criminales, sino también, como hemos venido viendo de manera muy lamentable en los últimos años, por parte también de los funcionarios encargados de administrar la ley, cuando, por ejemplo, a los niños los separan de sus progenitores, el daño que se hace es terrible, y esa fue parte de una política que imperó de manera totalmente deshumanizada por parte de las autoridades de los Estados Unidos, que es un poco el destino de muchos de los migrantes de aquí, de las Américas. De acuerdo al informe mundial de la UNICEF, cerca de 50 millones de niños en todo el mundo han venido atravesando las fronteras, y esto es una cifra verdaderamente desproporcionada. Como bien lo mencionabas, nuestra región está padeciendo en este momento de un grave problema. Hay fundamentalmente tres focos preocupantes de flujos migratorios. El primero, el más grande y el que está generando la mayor crisis humanitaria que ha tenido nuestro hemisferio en toda su historia, es la que proviene de Venezuela, fundamentalmente asociada a problemas políticos, a un régimen que ha desplazado obligadamente a su gente. El segundo foco es América Central, particularmente lo que llamamos el Triángulo Norte. Ahí vemos serios desplazamientos por razones de miseria, de hambre y de violencia. Y finalmente, los países, algunos de los países del Caribe, que son desplazados por razones del cambio climático. En todos ellos, los niños están altamente expuestos y estamos obligados a brindar una respuesta ante estas situaciones. Ujú. Sí, porque además otra de los desafíos que aparece también, Presidenta, es para muchos de los países que se han transformado en receptores de esa migración. Usted ponía el ejemplo de Estados Unidos y nosotros todos hemos visto esas patéticas e indignantes imágenes de niños enjaulados y separados de sus padres que después no podían encontrar. Pero además de eso, existe países que reciben sin demasiados condicionamientos a estas personas, pero también allí hay un fenómeno que trabajar, que es cómo integrar a esos niños a la población local, ¿no? Cómo hacer que esos niños no sufran ningún tipo de xenofobia. Y en ese sentido, yo pensaba, ¿qué lugar cree usted que puede tener el ámbito educativo en este momento y en esas instancias para los países que reciben niños que vienen de vivir esas situaciones tan dramáticas? Porque la escuela siempre o antiguamente podía ser vista solo como un espacio de conocimiento. El conocimiento ahora está en todos lados, pero ¿qué posibilidades tiene la escuela en ese sentido para la integración? Los problemas de la integración de las poblaciones migrantes, se encuentran los niños, es uno, digamos, de los grandes desafíos de cualquier política migratoria. Pero además, en los casos que estamos mencionando, han topado con esta crisis, bueno, una crisis económica que ya venía decantando en América Latina desde hace aproximadamente unos 3 o 5 años, y ahora agravada con la pandemia. ¿Qué es lo que han generado estas crisis económicas? Bueno, que precisamente las oportunidades de incorporación de esos
migrantes a los países a donde llegan se reduzcan, y no solamente se reduzcan porque las economías igualmente se reducen, porque los subsidios disminuyen, sino que además arriesgan a generar cuadros de xenofobia, en donde los nacionales perciben que ese que viene ingresando va a disputar los recursos que yo estoy necesitando. Y entonces, lamentablemente, tengo que decirlo con mucho dolor, una región que ya antes era ejemplar, porque América Latina siempre ha sido una región con grandes movimientos migratorios intrarregionales y siempre había sido un ejemplo relativo de buena acogida, de políticas migratorias relativamente ordenadas. La Declaración de Cartagena se había adelantado a muchas de las medidas globales que recientemente se han tomado en materia migratoria. Sin embargo, este conjunto de factores y ahora finalmente la pandemia ha hecho que en los últimos meses veamos que cada país está jalando para su lado, que se está básicamente adoptando una política más hostil con el migrante, particularmente en contra de los venezolanos, de los centroamericanos y los caribeños. Y entonces estamos en un momento de verdad de mucho estrés. A esto agrego lo que ya he subrayado anteriormente y es el debilitamiento de la acción multilateral. Miren, mientras los migrantes que salen de Siria reciben un soporte muy importante de la comunidad internacional, los migrantes que salen de Venezuela reciben tan solo un 10% de lo que en promedio están recibiendo los migrantes de esos otros países. Europa, de alguna manera, ha logrado incidir más en el apoyo a la cooperación internacional que lo que hemos podido hacer desde nuestro propio hemisferio. Sí, incluso en los últimos días veíamos, Presidenta, lo que eran las migraciones desde Honduras, las violentas represiones que enfrentaron en Guatemala, es decir, niños que fueron testigos y víctimas de una violencia muy fuerte tratando de frenar esa salida o ese ingreso traspasando fronteras, ¿no? Niños que también estaban allí presenciando imágenes que seguramente los marcan para siempre. Ha sido sumamente doloroso, ha sido indignante. Quiero decir que eso yo no lo recuerdo. América Central ha tenido momentos aún más complejos que estos. Aquí se vivió una guerra que más o menos fue terminando hacia mitad de los años 80. Y ni siquiera en ese momento de grandes penurias los países actuaron como están actuando hoy. Lo que hemos venido recetando es básicamente muros y gendarmería a la población migrante, y cada país trató de volverse un poco más rudo que el país de arriba porque los de arriba le exigían esas condiciones a los de abajo. Es decir, ha sido verdaderamente vergonzoso a partir de una política inspirada en los Estados Unidos. Vimos cómo México, Guatemala, Honduras, El Salvador siguieron un poco el mismo ejemplo. Y entonces estos migrantes simple y sencillamente han quedado a merced de estas políticas de gendarmería, de mano dura, que tanto están afectando particularmente a las mujeres que viajan con sus niños o a los niños que viajan no acompañados. Uh-huh. Le cuento una experiencia local. Uruguay está recibiendo muchísimos migrantes dominicanos, muchísimos migrantes venezolanos, también muchísimos migrantes cubanos. Y una de las iniciativas más lindas las han tomado las maestras de las escuelas, que hacen que los niños que vienen del Caribe les enseñen a sus compañeros comidas, es decir, los comedores escolares. Nunca los uruguayos comimos tanto maíz como ahora, porque nos han enseñado una serie de comidas que nosotros no teníamos incorporadas en nuestra dieta, y eso ha sido una forma que las maestras, que tienen un rol de tanta cercanía con los niños, han encontrado como forma de integración y de descubrimiento de la cultura del otro, ¿verdad? O sea que me parece que a veces es una linda manera en la escuela de hacer que haya ese encuentro. Y paso a otro de los temas, ya el último, que es también en los que la red de Convergencia viene trabajando, y es lo que tiene que ver con medio ambiente y aire limpio. ¿Cuáles son, Presidenta, sus preocupaciones al respecto desde su lugar?
Bueno, volvemos un poco a lo que hemos venido hablando, esa constante de que ante muchas de las crisis globales, quizás la más evidente que tenemos ahora es la de la pandemia, pero la otra gran crisis global que la humanidad está obligada a atender es la crisis del cambio climático. Y frente a estas crisis, son los sectores vulnerables los que usualmente son los más impactados. Ciertamente la calidad del aire es fundamental. Precisamente ustedes en Chile han tenido ese como una de las grandes banderas de política pública desde el punto de vista ambiental, pero si subimos hacia un poco más al norte en el hemisferio, vemos como también los problemas ambientales o de cambio climático se expresan con rudeza, por ejemplo, a través de huracanes, a través de sequías. América Central, particularmente, en medio de esta pandemia, los países del norte, que son los más golpeados desde todo punto de vista por la pandemia, experimentaron en tan solo 15 días, hace apenas 3 meses, 2 huracanes. Son 15 días de diferencia y 2 huracanes, uno categoría 5 y otro categoría 4. Es decir, y por supuesto que los hogares más impactados fueron los hogares más pobres y por supuesto que ahí viven niños. Entonces, todo lo que tenga que ver también con el cambio climático es algo que hemos incorporado en la red de líderes como un elemento esencial a atender en esa ecuación que tiene que ver con sostenibilidad, desarrollo sostenible y niñez. Hay que trabajar muy duro por ello, pero no solamente quiero dar esta perspectiva, digamos, dramática desde el punto de vista de las consecuencias de no hacer algo sobre los niños en materia de cambio climático, sino que además también quiero dar una perspectiva mucho más positiva, y es que recientemente soy parte del Consejo Asesor del Informe de Desarrollo Humano, que a nivel global se publica cada año. Acabamos de publicarlo y presentarlo sobre el tema del antropoceno, es decir, que estamos entrando a una nueva era en la relación entre el ser humano y el planeta. Y una de las cosas que más destacan es el cambio de valores, y eso solamente se provoca con el cambio generacional. Entonces, en los niños además radica la mayor de las esperanzas de un cambio de actitud ante las obligaciones que el hombre o el ser humano tiene frente a la naturaleza. Los niños además absorben muy rápidamente todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el cambio de conductas, ¿no? Son los primeros en señalarlos a los adultos, muchas veces conductas inapropiadas con el aire limpio y el medio ambiente. Presidenta Chinchilla, ¿qué valor le asigna a iniciativas de este tipo y a su capacidad de incidencia a nivel de los estados y de los gobiernos? ¿Qué nivel de incidencia cree usted que podemos llegar a tener en el marco de la convergencia con estas iniciativas? ¿Cómo no? Pero para volver un momentico atrás a lo que Sí. decías, quiero poner un ejemplo que es muy simbólico. Yo vivo en un país, un pequeño país aquí en el corazón de nuestro hemisferio, que apostó ya hace unas 6 décadas al desarrollo sostenible y somos un ejemplo a nivel global del mismo. Y ciertamente ha sido el resultado de muchas políticas, pero cuando a mí me preguntan cuál ha sido la clave, la política más importante, siempre he dicho, ha sido precisamente educar a las jóvenes generaciones en los valores de la preservación de la naturaleza. Y en tan solo una generación vimos cambios importantísimos. Cuando yo era niña y viajaba en los buses, recuerdo que había un rótulo que ponían al frente que decía: coopere con el aseo, tire la basura por la ventana. Y todo lo veíamos con una gran naturalidad. Cuando yo tuve a mi hijo y tuve sobrinos y demás, recuerdo que cuando los adultos íbamos en nuestros automóviles y a algunos se le ocurría abrir la ventana para botar algo, los niños se indignaban y nos regañaban. Claro. Ellos empezaron a hacer el cambio más importante, que fue el cambio de interiorizar los valores de un desarrollo sostenible. Entonces, son esa gran apuesta, pero así lo vemos en todo lo demás. Cuando hablamos de sociedades más tolerantes con los otros, vemos también que esa apuesta tiene que ver con ese cambio generacional. Así que, pues, no hay la menor duda, por todo lo que hemos conversado, de que la primera infancia y que la niñez se convierten en ese elemento tan fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades. Yo, pues,
confío y soy optimista de que una iniciativa como la que hemos emprendido a través de la red de líderes por la infancia, por la primera infancia, pueda de alguna manera sumar a toda esta reflexión que ha venido creciendo en los últimos años sobre la importancia de este segmento de la población, que podamos sumar pensamiento crítico, sumar nuestras voces de alerta, sumar nuestra incidencia en favor de las políticas que hay que adoptar a nivel global, a nivel internacional, pero también por parte de nuestros gobiernos, y de sumar simplemente más solidaridad en favor de los niños más pequeños. Presidenta Laura Chinchilla, muchas gracias por el tiempo que nos dedicó. Ha sido un gusto conversar con usted y le agradecemos mucho además su integración a esta red de convergencia de líderes que seguramente va a significar a partir de la divulgación de sus reflexiones que podamos contar cada vez con más gente para trabajar precisamente en esa línea de compromiso con los más chiquitos. Le mando un saludo. Muchas Un gracias por la saludo. oportunidad. Adiós. Hasta luego.